segona edició del debat sobre el progrés que volem. Tinguérem l'any passat la primera, el progrés que volem al 2017 i enguany el progrés que volem al 2018. Com sabeu, es tracta d'una activitat coordinada pels departaments d'Història, Economia i Filosofia i com a tal activitat coordinada el primer que hem de dir és que disculpeu totes les carències de coordinació perquè és complicat, perquè una és una matèria obligatòria en què estan tots els alumnes i les altres dues són optatives, perquè és molt difícil posar-se d'acord en tot, en l'estructura, en el contingut, en la forma, en tot. Tot i això, sabem que ho aneu a fer molt bé i la idea fonamental que volem transmetre és no es tracta de fer exposicions de catedràtics d'història ni d'economia ni de filosofia, això ho tenim clar. Es tracta de fer un debat sobre el progrés que volem des de tres postures que coneixeu perfectament. De manera que el que volem és veure debat, idees clares, contundents, teniu evidències que podeu presentar segur adequadament i teniu una estructura que conegueu aproximadament però que ara Àngel us la va explicar molt clareta. Abans de l'estructura, de conèixer l'estructura, el que vull dir és que tenim un magnífic jurat que els teniu així davant, que són futurs professors d'Història i de Filosofia, de manera que ells van a ser segur molt justos i equànims en la valoració de les vostres intervencions. I també agrair als professors presents que han cedit les seues classes per a que avui puguem fer això, que d'altra manera seria evidentment totalment impossible. I si vos pareix donem pas al sorteig de les tres postures i immediatament després Àngel s'explica. Una persona del grup A i una persona del grup B, així. De Quartà i Guardé, una representant. Quarta, postura 1. Sí, ¿cuál es la postura 1? A ver, otro. No vaya otro. Quart B, postura B.
postura exposa 3 elements. La presentació de la postura, pràcticament. Després, en segon lloc, els arguments i evidències amb les que sosté aquesta postura i acaba aquesta presentació amb la defensa de la seva hipòtesi de futur. Si este model de progrés seguís, arribaríem així, volem, no volem, i aquesta és la nostra hipòtesi de futur. Això ho farà el grup 1, el grup 2 i el grup 3. Una vegada que s'hagin escoltat les 3 postures, començarà el torn de preguntes, que en aquest cas iniciarà en ordre contrari. El grup 3 farà preguntes al grup 2 i al grup 1 i les preguntes se faran i es respondran. Un màxim de 15 segons per pregunta i 45 o 50 segons per resposta. En este ordre, el grup 3, el grup 2 i el grup 1. Una vegada que hagin fet les preguntes les persones que estan estables, podran fer preguntes les persones que estan en el públic. I n'hi haurà possibilitats de fer preguntes 2 a cada equip. Ahir suposem que tocarà la música i que s'haurà acabat la primera hora. I si no, en qualsevol cas, ahir farem una pausa. Una pausa que cada equip aprofitarà per a reelaborar la seva postura per arribar a una de consens. I aquesta és la tercera part del debat i la que més puntuació té en aquest debat. La capacitat d'integrar en la teva postura elements de les altres sense haver de renunciar a la teva. Però integrar una postura de consens, una postura negociada amb les altres. I ja està, després el jurat se retirarà a deliberar i dirà quins premis són els que han reservat. 2 cosetes. Una, òbviament, el debat serveix per aprendre i per a exposar les diferents tesis, també se tindrà en consideració les diferents assignatures, tant en economia com en filosofia com en història, els arguments que doneu que ens agradaria que foren de les 3 perspectives. Una altra, que m'heu preguntat ara mateix, respecte a exposar, podeu exposar des del lloc que esteu en alt, però el jurat considerarà més valor i si ho ahir feu una exposició més retòrica. Una qüestió de no hi ha cap problema que ho feu des d'ahir, però és millor si presenteu les evidències al jurat i al públic des de l'espai central. En qualsevol cas en perd. Respecte a temps. Recorde que el temps, la primera part del debat, tot el que és l'exposició, són 8 minuts. Però acceptarem com a màxim fins a 10. En principi el temps és 8 minuts, com havíem pactat, però serem flexibles fins a 10. El segon torn, el torn de preguntes ja ho hem dit, que és un poc la resposta de cada equip i el públic. Amb això arribem a la primera hora un poc més. I la segona hora, l'exposició de consens, que hem calculat 4 minuts per a cada posició. Us recordo la pregunta, les preguntes a les que respondeu. A partir de que jo diga la pregunta, començarà la resposta del grup A, de la postura A. La pregunta és: el creixement econòmic i el desenvolupament científic porta el progrés a la humanitat? Sí, el grup A és... La primera postura és la defensa del vostre equip, no? Quan me diguen ells? Perdona, Àngels? Ara? Bueno, perquè hem de tocar... Clar, és que era 8 en total, la intervenció. O sigui, tenim 20 minuts, tot seguit, perquè va la presentació, jo contesteu a la pregunta, diguem la vostra postura quina és, presentant evidències i concloent amb una hipòtesi del futur. Quin és el futur desitjat per vosaltres? I tot això ha de durar 8 minuts. Però en tot cas que no es tracta només d'exposar, sinó d'atendre, els altres grups d'atendre el que estan dient, perquè és un debat de manera que heu d'intercanviar punts de vista. Quan el grup primer m'obliga, jo li dono el temps. Quan me digueu.
Sí? Endavant. Hola, buenas tardes, jueces, público, particulares. Soy Pau Ferrer de la clase 4A y junto a mi grupo formado por Jaume, Rodrigo, Ernesto y Teresa me pongo a defender la postura capitalista. Pero, ¿qué es el capitalismo? Según la RAE, el capitalismo se define como un sistema económico y social basado en la privacidad de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza. Les voy a enseñar unas imágenes que muestran a ciudades como Hong Kong o Shanghái que gracias a su sistema capitalista tienen un mayor desarrollo frente a ciudades frente a países como Venezuela, que viven en constante conflicto. Ahora proceder a citar los argumentos que posteriormente va a desarrollar mi compañero. El capitalismo es el mejor sistema ya que se valora a cada persona por su esfuerzo individual, dando lugar a un mayor interés individual. Uno de los beneficios del sistema económico capitalista para la población mundial, que está creciendo desmesuradamente, es el gran escape de la pobreza. En la gráfica se puede ver la pobreza extrema en los países capitalistas y en los socialistas y comunistas. Gracias a este sistema estamos en una de las revoluciones tecnológicas más grandes de nuestra existencia. Gracias a las mejoras en sanidad, producción de alimentos y en general en la calidad de vida, la población de nuestro planeta ha aumentado de forma notable. Ahora voy a dar paso al argumentador de mi equipo. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, jueces y público. Mi nombre es Jaume Ros y en esta argumentación me dispongo a desarrollar, con la ayuda de evidencias, algunos argumentos para defender mi postura capitalista. Pero para demostrar esto, el capitalismo tiene una economía firme, fundamentada en el comercio libre y en la mínima intervención estatal, además de la libre iniciativa, que permite que sea el mejor sistema económico hasta la fecha, ya que se valora a cada persona por su trabajo, dando así lugar a que se fomente el interés individual, que permite que se aumente la riqueza colectiva. Como decía Adam Smith, de la Escuela de Manchester. Pero no son solo palabras, sino que también hay datos de esto. Aquí tenemos los países capitalistas, que tienen un índice de pobreza extrema mucho inferior a los países socialistas, estatistas y anarquistas, que tienen un índice de pobreza extrema elevado del 30%. Como afirma en su estudio el índice de libertad económica que publica el Instituto Fraser de Canadá. Este sistema ha provocado que estemos en una de las mayores revoluciones tecnológicas hasta la fecha. Ya que gracias a ello han habido mejoras en todos los campos: sanidad, comercio, transporte. Y algunos de ustedes habrán pensado, ¿y las muertes creadas por las bombas? Pues como ha demostrado un estudio hecho por la Universidad de Barcelona, el ser humano es agresivo, es violento por naturaleza. Y no es culpa de un simple sistema económico, sino del ser humano. Y por último diré que gracias al capitalismo ha habido un aumento en población como consecuencia de las mejoras de sanidad y de la producción de alimentos. De hecho, ¿sabéis ¿sabéis cuál es la esperanza de vida de los países capitalistas? Es de 80,4 años, frente a los países que no son capitalistas, que no han tenido una explotación capitalista y que son países socialistas como Venezuela o Cuba,
con 64 años de vida media. En estos países predomina el anarquismo, el socialismo. Pero claro que no es igual para todos los países, ni sanidad, ni alimentos. Pero es porque no se ha implantado el capitalismo. O sea, no se ha implantado el capitalismo en todos los lugares por igual. Pero, ¿acaso cualquier otro sistema ha permitido que se ejerza el derecho al sufragio universal? Pues no. Otro sistema ha permitido que se cumpla... Pues no, ningún otro sistema ha permitido que se cumpla este derecho humano fundamental. Si tienen alguna idea de un sistema utópico para un Estado, por favor, pensar que esto es la realidad. Muchas gracias y buenas tardes. Doy paso a mi conclusor, Buenas tardes, soy Rodrigo Forner y soy el conclusor del equipo liberal. Hoy voy a sintetizar los argumentos expuestos por mis compañeros de equipo para defender nuestra postura a favor del capitalismo. Pero antes de sintetizar, quisiera recordar el significado del capitalismo. Damos a entender que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercado. Tras dejar claro el significado del capitalismo, damos paso a los argumentos. En primer lugar, una economía firme, que cada persona obtiene su beneficio por su propio esfuerzo y trabajo. Como dijo Adam Smith, aunque cada individuo intenta satisfacer sus propios intereses, el entorno institucional, como si fuera una mano invisible, da lugar en conjunto a la mejora material y cultura mutua y creciente de todos. En segundo lugar, la tecnología, que gracias a libre iniciativa cualquier persona puede obtener los medios necesarios para construir o fabricar cualquier artilugio. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el aumento demográfico, que gracias al aumento de producción ha habido una gran mejora, un gran beneficio de vida, y eso ha provocado un ascenso en la natalidad y un descenso en la mortalidad. El capitalismo ha sido y es el único sistema que ha permitido el sufragio universal. Y si no quieres el capitalismo, ¿qué sistema socioeconómico quieres? El comunismo, que lo que promete el comunismo es muy positivo, pero cuando se pone en práctica todo acaba derrumbándose y con un jefe único. Sabemos que todos los sistemas socioeconómicos tienen sus pros y sus contras, lo sabemos, pero el capitalismo, lo positivo del capitalismo es que está en constante evolución, y nuestra hipótesis de futuro es que todos tengamos derecho y que con el capitalismo mejoren todos los ámbitos, tanto sociales como económicos como todos. Muchas gracias por vuestra atención. En una de les seues reunions, Stalin va demanar una gallina. Aquest la va agafar ben fort i la va plomar. La gallina, desesperada pel seu dolor, va intentar escapar, però Stalin no la va deixar i va aconseguir arrencar-li totes les plomes. Stalin es va dirigir als seus ajudants i els va dir: ara observen el que va succeir. Allunyà la gallina d'ell i va agafar un grapà de blat. Encara que la gallina estava adolorida i sangrant, li perseguia a tots els llocs. Stalin es va dirigir als seus ajudants i els va dir: així de fàcil és governar els estúpids. Molt bona vesprada, jutjat, companys, públic assistent. El meu nom és Jaume i junt amb els meus companys de quart B, Lucía, Maria, Jessica, Sandra i Mireia, anem a criticar el capitalisme i defensar els moviments socials i experiències econòmiques i polítiques alternatives. Considerem, i així defendrem en les nostres argumentacions,
que en aquest món hi ha diferències socioeconòmiques i que tot el que hem aconseguit fins ara ho hem fet gràcies a revoltes, lluites i moviments socials. I que gràcies al pensament com el de Bakunin i Karl Marx hi ha moviments contra el capitalisme. D'una altra banda, tornant a l'enunciat de la nostra postura, què és el capitalisme? Com bé ha dit el meu company, el capitalisme és un sistema econòmic i social basat en la propietat privada dels mitjans de producció, en la importància del capital com a generador de riquesa i en l'assignació de recursos a través del mecanisme del mercat. Els nostres arguments generals per a defendre la nostra tesi seran el primer, tipus econòmic, el segon, de caràcter filosòfic i el tercer, de caràcter social. No, perdó, el segon de tipus social i el tercer filosòfic. Pel que fa a l'argument econòmic, direm que el capitalisme ha portat a les desigualtats econòmiques entre la societat. El segon argument serà al voltant de les lluites i els moviments que han portat al progrés. I per finalitzar direm que gràcies a la col·laboració d'alguns pensadors hem pogut millorar la societat. Per últim, no creuen vostès que el capitalisme s'ha dut a l'endarreriment de la societat? Moltes gràcies per la seva atenció i bona veritat. Hem avançat científicament i econòmicament, però hem endarrerit com a persones, com a societat. Molt bona vesprada. El meu nom és Jessica i junt amb els meus companys reforçaré en aquest temps perquè estem totalment en contra del capitalisme. El nostre primer argument tractarà de les desigualtats socioeconòmiques. Primer de tot, direm que a partir de la revolució industrial van aparèixer a partir de l'aparició del capitalisme i la revolució industrial van aparèixer més desigualtats encara de les que ja n'hi havia, com per exemple entre la burgesia i el proletariat, que era molt gran, molt desigual i bastant vistosa. Així podem veure la diferència entre una casa de la burgesia i entre una casa del proletariat. Esperem que tothom d'aquesta sala pugui veure la diferència econòmica entre ambdues cases. També en aquesta gràfica podem veure la diferència d'hores que feien més les dones que els homes actualment en diferents països. La diferència és d'un 23,25%, però és que en la revolució industrial la diferència era d'un 60%. Això considereu que és igualtat? Perquè personalment crec que no. El segon argument tractarà dels moviments socials. En aquest argument direm que hem aconseguit tot el que tenim gràcies a manifestacions i vagues. Així podem veure una obra d'art que va fer Robert Kohler al 1813, perquè era un tema tan polèmic que fins i tot un pintor alemany el volia retratar en un quadre. El tercer argument, d'altra banda també van haver-hi, a més de moviments socials, moviments sufragistes i ludites. En els moviments sufragistes eren accions de dones que reivindicaven el dret a l'hora de votar, com per exemple Emily Davison, una dona que va morir el 1913 en una de les seves accions de protesta, al llançar-se als peus d'un cavall, mentre feien una cursa de cavalls. També estava Emmeline Pankhurst, fundadora de l'associació de dones, fundadora de la Unió Social i Política de Dones, i que va ser i va promoure diversos tipus de protesta, com les manifestacions i les vagues. D'altra banda, pel que fa als moviments ludites, van néixer a Anglaterra. Van ser moviments on el proletariat destruïa totes les màquines de les indústries, perquè pensaven que eren les culpables de l'atur obrer i dels baixos salaris. Amb això volem dir que gràcies als moviments que van fer el proletariat, la classe obrera es va aconseguir el que volia i la burgesia va tindre por
por de perdre tots els seus béns. El tercer argument ens centrarem en el marxisme i l'anarquisme. Aquestes ideologies socialistes volien una revolució, una toma de poder per part del proletariat, una destrucció del capitalisme i moltes coses com aquestes, coses que facin que n'hi hagi justícia, igualtat, que tots tinguem drets. I per finalitzar, com vos imagineu un món sense justícia, sense igualtat? Perquè com seria un món esclavitzat, explotat? Moltes gràcies i bona vesprada. Pel que jo sé, tu estàs més boig que una cabra. Però no estàs així per això. Estàs així pel sistema. Així està la tele. Tot està així. Mira, escolta, agenollat, resa els anuncis. Ja no necessiten per a fer coses. Ja no són productius. Tot està automatitzat. Per a què estem així? Compra moltes coses i seràs un bon ciutadà. Però si no compres, què ets el que és? Un malalt mental. Molt bona vesprada, companys, senyor jutge, públic assistent. El meu nom és Lucía i junt als meus companys de quart B, Maria, Llesca, Sandra, Mireia i Jaume, anem a mostrar la nostra hipòtesi de futur. Aquest és el món que volem? Un món automatitzat? Sentir-nos bé pel que tenim i no pel que som? Nosaltres, almenys el meu grup, tenim una cosa ben clara. El progrés s'aconsegueix mitjançant el que som, els nostres pensaments, no el que tenim. Em vull referir a un aspecte del grup capitalista. No parleu de progrés quan no deixeu ser lliures a les persones, explotant-les i esclavitzant-les. En primer lloc, el meu equip i jo volem un món igualitzat, on dona el mateix, el teu color de pell, la teua economia, l'orientació sexual, un món on un puga ser un mateix i no estar influenciat per la societat. Volem un món que no s'esgote, ja que els recursos són limitats, però les necessitats il·limitades. Crec que tots els ací presents volen que les nostres darreres generacions disfruten de les matèries primes que nosaltres avui en dia tenim per sobreviure. No volem guerres, no volem conflictes, volem pau, que dos països no s'enfronten, que n'hi hagi justícia. Volem que la veu del poble s'alce, que la nostra paraula compte com a persones que som i que la democràcia siga justa i igualitària. Anem a alçar-nos, com hem fet des de fa segles, i lluitar pels nostres drets i, en resum, per tindre justícia, igualtat i democràcia. Per cert, us en recordeu vostès de Stalin i la gallina? Voleu viure en un món en què ens tracten com Stalin a la gallina? El verdader preu de totes les coses és el que totes les coses costen realment a l'home que vol adquirir-les és l'esforç. Moltes gràcies a tots i bona vesprada. Buenas tardes, público asistente, jurado, compañeros, compañeras. Yo soy Noelia Rodríguez y mi equipo y yo vamos a defender la postura crítica ante la cuestión de si el humano ha progresado a lo largo de la historia o no. Tenemos varios argumentos sociales, económicos, medioambientales y históricos. El primero en contra del liberalismo, en que mi compañera Ana reprochará las ideas de Víctor Lebrun. En el segundo, en el que apoyaremos las ideas de Adam Smith a favor del liberalismo. Todo esto lo vamos a acompañar con evidencias, datos y gráficas que demostrarán la validez de nuestros argumentos. Estos los hemos hallado en Internet, en nuestro libro de sociales y en anteriores trabajos en los que hemos investigado. Analizaremos los pros y los contras del liberalismo, ya que somos una postura neutral y pensamos que todo lo malo tiene algo bueno que llega a aportar al progreso, pero que también
como por ejemplo ha destrozado parajes naturales por la contaminación y por eso ha quitado sitios de trabajo a algunos agricultores. Aparte de contar la estructura de parte de nuestro debate, os voy a contar una historia que llegamos a conocer gracias a esta actividad. Una chica de 24 años que se llama Van Chou vive en Camboya. Ha dejado a toda su familia atrás, incluida a su hija, y vive con su marido en un apartamento en malas condiciones. Todo esto porque tiene que levantarse a las 5 de la mañana cuando su turno empieza a las 7 en la fábrica textil. ¿En serio pensamos que una persona tenga que vivir en estas condiciones infrahumanas? Sin más dilación, le cedo el paso a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Ana y en esta argumentación voy a desarrollar los argumentos mencionados por mi compañera Noelia en su introducción. El primer argumento que queremos presentar es de carácter socioeconómico y medioambiental y va en contra del capitalismo. Victor Lebow, un economista y ensayista estadounidense considerado como iniciador del modelo consumista, afirma que nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales en la compra y el uso de bienes, que encontremos la satisfacción espiritual y del ego en el consumo, que los productos se consuman, desechen y quemen a un ritmo cada vez mayor. Pero todo esto conlleva una serie de factores que no aportan al progreso, como es la reducción del nivel de felicidad de la población mundial. De hecho, unas encuestas en Estados Unidos demuestran que en los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite, justo cuando estalló este modelo consumista, y a partir de ahí empezó a decaer. Por otra parte, todo esto también contribuye al cambio climático. Y los seres humanos explotamos y destruimos la Tierra con actos como agotar 1/3 de los recursos naturales de todo el planeta en las últimas 3 décadas, o generar una media de 0,63 kilogramos por habitante cada día, lo que son 4,63 millones de toneladas de desechos diariamente. Desechos que contaminan el suelo, las personas, la tierra, el agua, todo. Con sustancias tóxicas como la dioxina, la sustancia tóxica más conocida, la sustancia más tóxica conocida por la ciencia. A este paso necesitaríamos de 3 a 5 planetas como el nuestro, pero ¿saben qué? Solo tenemos uno. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Observemos un momento, en unos instantes, el pasado y veamos qué cosas buenas también ha traído el capitalismo. De esta manera inició el segundo argumento de carácter socioeconómico e histórico, a favor del capitalismo. Adam Smith, un economista y filósofo del siglo XVIII escocés, es considerado como el padre del capitalismo y de la economía moderna, gracias a su propuesta de dejar que el libre mercado controle los niveles de producción y de precio y que distribuya los recursos. Gracias a esto, los indicadores de economía han aumentado considerablemente desde la Revolución Industrial. A su vez también se han producido avances en la medicina, como es la vacuna contra la viruela por Jenner en 1796 o el descubrimiento de la quinina, muy eficaz contra el paludismo, por no hablar de muchos otros avances hasta la fecha. En la educación también se han producido grandes progresos, porque siglos atrás solo estaba disponible para una minoría más rica, mientras que ahora está disponible para muchísima más gente. Al mismo tiempo, también se han producido fenómenos como es el de la globalización, que nos permite comunicarnos mucho más fácilmente y sencillamente que nunca. Y también une mercados y culturas de diferentes países. Esto ha generado un sistema mundial en el que los estados han creado organizaciones supranacionales como es la ONU, que con sus ODM y ODS pretende acabar con la pobreza, luchar contra el cambio climático, combatir la desigualdad y conseguir una vida digna para todos. Con esto finalizo mi argumentación. Muchas gracias.
le cedo el paso a mi compañera Zaira. Buenas tardes a todos, mi nombre es Zaira Petrova y llegados a este punto procederé a resumir lo que aquí se ha dicho e intentaré explicar que los argumentos presentados ya por mi equipo son suficientemente justifican ya la tesis. En primer lugar, me gustaría nombrar los argumentos ya dichos por mi compañera Ana en su argumentación, que engloban todo lo que ha aportado el sistema capitalista hasta el día de hoy y cómo ha ido evolucionando tras la historia y todo lo que nos ha aportado, que puede ser tanto positivo como negativo. Y luego engloba temas que son sociales, económicos, medioambientales y históricos, como ya ha mencionado mi compañera. Tras rememorar dichos argumentos, me gustaría decir un ejemplo que mi equipo y yo estamos de acuerdo y que seguro que la mayoría de vosotros también, por no decir todos, y es que todos los trabajadores deberían tener los mismos derechos, porque es que todos somos personas bajo cualquier sistema económico y todos trabajamos con el mismo fin, que es vivir, pero es que en algunos casos se tendría que decir sobrevivir, porque es que algunas personas no pueden llegar ni a lo justo, y con justo me quiero referir, por ejemplo, al hogar, a la alimentación, a las primeras necesidades como agua, luz, que personas no pueden ni llegar a permitirse eso. También es importante pensar que estos capitalistas empresarios tienen que cumplir con todos estos objetivos, porque también es muy importante dónde se producen y quién los produce. Sí que es cierto que ha habido un progreso, y este progreso nos ha aportado una parte positiva y una parte negativa. Yo propongo que en un futuro, si hubiera que eliminar algo de esta parte negativa del progreso, sería la pobreza, ya que la pobreza nos ha traído muchos problemas, tanto sociales como económicos y de alimentaciones y de todo. Y yo propondría que de aquí a unos años se invirtiera menos dinero en la publicidad, ya que la cifra es muy alta y es de medio millón de euros por minuto. Eso es el precio publicitario, y que solo se lleva al consumismo y que se invirtiera más en los países que de verdad lo necesitan. Muchas gracias. Però també hi ha grups que demanen un moment per a preparar les preguntes. Aleshores fem ara una pausa de 3 minuts, 3 minuts i sabem que n'hi ha gent del públic que també té ganes d'intervenir, de preguntar i també de fer propostes de pensar alguna de les 3 postures que han defensat els equips. Per tant, farem inicialment una pregunta a cadascuna de les altres 2 postures de cada equip, després donarem la paraula al públic i si no dona temps fem una altra roda de preguntes, però en principi una pregunta per a cadascun dels 2 equips del grup C, una altra pregunta per a cadascun dels 2 equips del D i tal. Pregunta i es respon. Una cosa, el del públic, que sempre que teniu arguments a favor d'un determinat equip, digueu el vostre argument i naturalment els altres equips ho tenen com pregunta. És a dir, perquè s'estan sentint, diguem, atacats, de manera que contestaran en la mesura que a l'argument que des del públic se'ls dona. No enrevesa mucho, Comencem pues les preguntes de l'equip que defensa la crítica al progrés. L'equip que defensa la crítica ètica al progrés. La paraula. Quería hacer una pregunta
significa que el capitalismo ha mejorado. Entonces, ¿es malo o falta tiempo para perfeccionarlo? Sí. Sí. A ver. Tengo una pregunta. Escolta, no pot ser una cosa, no pot ser que este xiro que ve a comentar una cosa és que estic en un moment per a preparar la resposta i mentre digueu la pregunta a l'altre equip. ¿Vale? Es aumento de población, casi seguro para todos, para todas las clases. Esto voy a representar la pirámide del capitalismo. ¿Crees que esta clase ha logrado la mejoría? Esperemos a la respuesta del equipo anticapitalista. Respecto a vuestra pregunta, nosotros consideramos que el capitalismo tiene cosas buenas y malas, y que las malas, como la cantidad de horas trabajadas, las horas que trabajamos, que eran muchas, se han conseguido mejorar, o sea, hacerlas buenas, debido a luchas como vagas, manifestaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer para conseguir cambiar todo lo malo, a conseguirlo bueno, es luchar y hacer cambios, movimientos sociales, como hemos mencionado en nuestros argumentos. ¿Quiere la respuesta del equipo? Vale. Sí que es verdad que ha habido un gran aumento de población y que ha crecido la pobreza, pero en cuanto a porcentajes estamos hablando de una gran disminución de pobreza. De hecho, teníamos aquí una gráfica que demuestra que en los países capitalistas el porcentaje de pobreza extrema es muy inferior, casi 30 veces inferior al porcentaje de pobreza extrema en países comunistas. Es decir, hay menos gente sufriendo en países capitalistas que en países comunistas sin influencia del capitalismo. El equipo B té la possibilitat de preguntar a l'equip anticapitalista que defensa els moviments socials. Pot preguntar a la... Pregunteu. ¿Ella ha contestat? Sí, pero que preguntamos a... Preguntar a ella. Sí. Bueno, no sé si sí, porque depende del tiempo que tengamos, pero de momento ellos también tienen que preguntar. ¿Cómo es posible construir una economía sostenible cuando esta en valenciano? ¿Cómo es posible construir una economía sostenible quan aquesta es troba la necessitat d'augmentar el volum mundial de ventes i d'una forma accelerada? Vale. ¿Cómo es posible construir una economía sostenible, o sea, que sea respetuosa amb el medi ambient, quan aquesta es troba la necessitat d'augmentar acceleradament el número de ventes mundial? No creu que, com haveu dit, els països comunistes que tenen major pobresa siguin pobres per culpa del capitalisme que els ha empobrit? Que eren colònies, no? Que eren colònies. Moltes anys. Respostes? Totes respostes? La
nuestro equipo propone que buscar una forma alternativa que no sea de esta forma, ya que es una progresión lineal y acabaría destruyendo el planeta. Buscamos como propuesta del futuro una progresión circular que reutilice energías y cosas que no contaminen el planeta, pero que siga habiendo lenta. Poder reutilizar las cosas y no tener que fabricarlas constantemente. A ver, nosotros pues os vamos a responder con otra pregunta, que es, ¿no creéis que, como pasa en los sistemas comunistas, que siempre acaba habiendo un solo líder? Y como hemos dicho al principio, que hay un estudio de la Universidad de Barcelona, que el ser humano es violento, avaricioso por naturaleza, al ser solamente un líder, ¿no crees que se podría corromper? Y por lo tanto no es cosa del capitalismo, sino del ser humano en sí. Sea comunista o no. No, vosotros tenéis el sistema estatista. Tal vez no sea cosa del capitalismo, sino que da igual si eres un sistema de derecho, si el ser humano es avaricioso por naturaleza y un sistema comunista al final acaba siendo solamente un líder, ¿no crees que ese líder se pueda corromper por su propia avaricia? Pero ¿me puedes decir la relación entre tu pregunta y la que te he hecho yo? Yo no he hecho la pregunta de que tal vez... Sí, pero me la puedes responder. Te la he respondido con una pregunta. Oye, chicos. No le vemos la relación con nuestra postura, porque que el ser humano sea bueno por naturaleza es su humanismo. Como has dicho antes, es un pensamiento Pero humanista. yo te estoy diciendo que... No es culpa del comunismo al ser un partido que siempre acaba corrompiéndose, porque al ser todo compartido, siempre hay alguien que quiere tener más poder. Pues Y al estamos final diciendo siempre eso. acaba corrompido por dictadura. Y si es todo compartido porque has dicho que solo hay un líder, si es de todos. Porque siempre acaba siendo líder. ¿Tú no has visto? Porque es el capitalismo. ¿Tú has visto? No, ¿tú no has visto la situación en Venezuela? Vale, pero es que claro que hay cosas buenas y cosas malas, como tú, vuestro grupo, Ana, en la argumentación, nos ha dado la razón a nosotros en un montón de cosas y ahí es como la vacuna. Es que entonces no está representando tu postura, está representando la nuestra. No, es que, claro, Todas las posturas, aunque estén a favor de una cosa, tienen que dar una pequeña razón a los demás. pues vamos a ver ahora la complejidad. No todo es perfecto. No es siempre centrarse en el pensamiento de uno mismo, sino también darle la razón en otros aspectos a los otros pensamientos, porque no es siempre lo que uno piensa. Vale, no le voy a dar la razón a ellos en que gracias ¿Nos a... puedes explicar en qué os hemos dado la razón? Porque yo... Cuando ya nada más empezar la respuesta de nuestra pregunta ha dicho el capitalismo tiene tanto cosas buenas como malas. ¿Y qué tiene que ver esta pregunta con que os digamos que hay cosas humanístico el que tiene la postura? Es la base de nuestro pensamiento. Pero que, o sea, ellos también han dicho, bueno, no lo han dicho, pero tendrían que haber dicho, hay cosas buenas y malas. Poder silenciar. Ahora un moment tenían desde el punt persones que Pero ¿quién sabía? sobre el debate. Yo creo que no es correcte entrar sobre si esta es la postura o no es la postura, tratar de defensar la seva i a intentar respondre a totes les parts de l'argument. La primera part de la frase, la segona part de la frase, el que siga.
pero no entrar a ver si te toca o no te toca decir esto, cada uno argumenta el que creo que es correcto. Ahora n'hi ha persones en el públic que pot ser que argumenten a favor d'una postura que no és la que han preparat en classe, però que igual ara, quan escolten, argumenten i poden argumentar aquesta postura. No, té la paraula al públic, després tornarem a hablar. Yo volia Adrián, una pregunta para ellos que consta de dos partes. La primera es, ¿me podríais definir infrahumano y progreso? Y la segunda es una pregunta así, que es, ¿qué modelo económico sería el correcto para la vuestra utopía? Sí. ¿Puedes repetirlo más alto, por favor? La respuesta de definir infrahumano decimos que está abajo de los derechos humanos, que como ha dicho Taira en la conclusión, que no es vivir, es llegar a sobrevivir sin tener agua, luz, casa. Y luego el modelo económico de la utopía, tal y como hemos mencionado antes, un modelo capitalista sostenible en que dejemos el modelo lineal a un modelo circular sin gastar el planeta. Pero progreso no la veis. No, perquè si no se fa molt llarg, perquè està en més activitats, ¿vale? Té la paraula de Mamos. La meva pregunta és per a l'equip capitalista. De què serveix sense avançar amb la medicina si després els països que vareu empobrir vosaltres, els xiquets indefensos, es moren per un simple constipat? Com quieres que diga? Defendible y defendible. Si no n'hi ha respostes, no n'hi ha Vale, ya tenim les respostes. Ja? Vale, passem del tot a la següent pregunta, ¿vale? ¿Vale? Por responder. Porque sus líderes lo permiten, porque los líderes de esos países permiten que hayan esas injusticias. Pero no tienen un sistema capitalista. ¿Y cómo Pero lo es que- Es por la avaricia de esos líderes. Si hubiesen tenido un sistema capitalista, esas cosas no hubiesen pasado. No
contestar yo. Tal y como vimos en una clase de filosofía, pues la gente que tiene más dinero tiene, pues por medio de ONGs, puede donar dinero a esas personas. Por lo que pueden comprar las medicinas. Podría hacer una pregunta también. A ver, antes habéis nombrado una cosa que me parece curiosa, que tanto en Cuba como en Venezuela existe un importante anarquismo. ¿Me podríais explicar por qué? Anarquismo no hemos dicho. Habéis dicho anarquismo. Y antes de eso lo habéis dicho también como modelo económico en la gráfica. ¿Me podríais explicar cómo consistiría ese modelo económico? ¿Por qué hay anarquismo en Cuba y Venezuela? ¿Y por qué decís que no hay sufragio universal en países que no son capitalistas, siendo Venezuela un país que no paga las noticias que están todo el rato votando para tirar a la Han hablado ustedes del cambio climático, pero no han mencionado el Tratado de París que han firmado para reducir la contaminación. ¿En qué país parece que está empeorando el cambio climático? La otra pregunta. En la contestació que li ha fet el grup i vol exercir el dret de rèplica per un segon. Espera, que os lo digo, porque ya la respuesta ya pienso que no habéis entendido mi respuesta. A ver, el capitalismo tiene tanto cosas buenas como tiene cosas malas, porque todo tiene cosas buenas y tiene todo cosas malas. Gracias al capitalismo tenemos la vacuna, pero a su vez la cosa mala de ahí es que países pobres no tienen vacunas. ¿Entendéis ya? Entonces, eso hay que... gracias a las revueltas, las vagas y toda la lucha que hemos hecho la gente, las cosas malas del capitalismo las hemos podido convertir en cosas buenas. Aunque no es bueno, hemos convertido lo malo en lo bueno, pero sigue siendo malo. Bueno, es malo, pero el cambio que hemos hecho es bueno. Vale, espera, responde. No se puede hablar. Lo primero, si he dicho anarquismo, perdón, de hecho no lo tengo ni en los argumentos. Ay, lo he perdido, es verdad. Y el sufragio universal no es simplemente votar, sino también el derecho a la comida, cosa que escasea en Venezuela, a una vivienda, que es muy complicado en esas condiciones, y otras necesidades primarias que tiene... Déjame decirte que Venezuela, al ser un país socialista, sí que intenta garantizar el derecho a comer a todo el mundo. Lo que pasa es que no tiene los recursos suficientes. Eso primero y después. Con las viviendas pasa lo mismo. Intentan garantizar que todo el mundo tenga su vivienda y
postura A y la postura B y a favor de la postura C. Entonces me gustaría que respondieran. ¿Cuál es el costo de oportunidad que deberíamos aceptar en vuestra postura? Y desde nuestro punto de vista pensamos que deberíais empezar a incentivar a las personas para que pensaran a favor de vuestra postura sin necesidad de manipularlos ni comprarlos. Así de la pregunta. Es que... Es para los dos. Hay que para la y a la B a favor de la C. ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo de oportunidad que deberíamos aceptar en vuestras posturas? Porque desde nuestro punto de vista pensamos que, sobre todo la postura A, intenta manipular y comprar a la gente. Entonces pensamos que deberíais incentivar a las personas en vez de manipularlas, para que estén a favor de vuestra postura. En los dos, ¿no? Sí. Pues como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial ponían propaganda incentivando el odio hacia otros países para que la gente no pensara y se dedicara a unirse a la guerra para matar sin necesidad. Pero se lleva en el tribunal. Es que eso me lo digo. Resposta y respon primer. Vale. Primero que en nuestra postura no intentamos incentivar ni adoctrinar a nadie, simplemente que como movimientos sociales nos unamos todos y conseguimos nuestros derechos, los que nos corresponden. ¿Sabes qué significa manipular? Nosotros no queremos incentivar a nadie, no queremos nada a cambio. Es que no incentivar, ¿por qué queréis la definición de incentivar si en ningún momento queremos incentivar a nadie? Incentivar es dar, o sea, tener una mujer. A ver, es dar algo a alguien para que esta persona cambie de comportamiento. Claro. Vosotros. Vale, pues la respuesta, yo creo que es una respuesta clara, ¿no? Resposta clara del grup A. No renunciamos I anirem tancant ja, eh? Sí, però contesteu? Es verdad, es una de sus preguntas. Claro, La pregunta No renunciamos a nada porque el liberalismo consigue un crecimiento económico y sin el crecimiento económico no hay bienes. Vale, esta és la resposta. S'està ajudant l'escolta també, ja està. Ara, a vosaltres, abans de fer les preguntes, i ja les preguntes hasta el final. Això acabarà el torn de preguntes. Pero que falta y yo contesto. ¿Quién? ¿Qué dies? ¿Tú dies una pregunta de esta? Pregunto otra vez. Mi pregunta era... Vale, mi pregunta va hacia el equipo con la postura crítica. Y es, vosotros estáis en contra... Bueno, vosotros estáis en contra tanto de la contaminación y negáis que hayamos hecho un progreso ya que estamos deshumanizándonos. Vale, ¿cuántos de vosotros hoy en día vais en coche, teniendo bicicletas que no contaminan y son bueno, el coche que es un progreso, o sea, ha sido por fruto del capitalismo. Pero es que necesitas respuesta de este equipo.
Ah, ¿respuesta a eso o a esa? No, a esta. Es que no hemos mencionado eso sería una pregunta más para tu equipo para la Bueno, yo creo, no lo utilicéis para un equipo para otro, pero han hecho vosotros, vosotros tenéis que contestar. Sí. Vale, yo sí que demandé la palabra, pero la cara de poder concluir ver la función integradora. Y a decir que estar en ese mundo también sé que es interesante, no callar. Mi pregunta va hacia el equipo anticapitalista. O sea, sabéis lo que hizo Stalin con la gallina, ¿no? Pero al que no sabéis de qué partido era. Era del Partido Comunista. ¿Cómo pretendéis que gobierne un partido socialista? Sí, claro. Nuestro partido en ningún momento hemos mencionado ni en los argumentos ni en el producto. Nuestro grupo. Nuestro partido. Ah, sí, nuestro grupo en ningún momento, ni en la argumentación, ni en la introducción, ni en la hipótesis de futuro, hemos mencionado ningún otro partido que no sea el capitalismo. Sí, estamos seguros de que estamos en contra del capitalismo, pero no hemos dicho ni que estemos a favor del socialismo ni del comunismo. Sí, son alternativas al capitalismo, pero igual que las personas creamos, por ejemplo, el federalismo, lo creamos nosotros. Igual que creamos, vale, el comunismo, por ejemplo, lo creamos nosotros, igual que cualquier otro. Entonces, nosotros creemos, nuestro grupo creemos que se puede crear otro a partir de ahora en un futuro. Otro partido que no tenga nada que ver con el capitalismo. O sea, está claro que tenga que ser en contra del capitalismo, pero no tiene por qué ser 100% no tiene por qué ser 100% socialista. A ver, sé que no hay paraules i més grups, però és necessari els equips han de reelaborar la postura i presentar-la, i el tribunal ha de tindre temps per a deliberar i dir a qui li dona el premi. Per tant, reglament de Luis Miguel, queden que sí 15 minuts i votar, ¿vale? Aleshores, ara tenim... Tenim 4 minuts per a cada equip reelaborar, a veure, per favor, la vostra postura de síntesi final. Robi. Al començar el debat teniu una postura. Ara heu escoltat moltes coses. Ara heu de ser capaços de reelaborar la vostra postura mostrant que heu escoltat d'altres i que heu après de lo que diuen els altres. I això és el que valorarà el tribunal de l'exposició que fareu d'ací a 4 minuts. 4 minuts. Un moment, no és una cosa que per a concloure, en el temps que ens queda, els grups fan la síntesi del que han dit i del que han dit els altres, després tindreu 5 minuts per a fer les vostres deliberacions i els últims 5 minuts trieu portaveu i feu un feedback per als equips i resultats. Ahora, la síntesis se elabora escoltant la postura de una vez integrada. Si no tenéis ¿no tenéis una preparada? Sí que va, se ha apañado. No sé qué ha pasado. Sí, es que se va a acabar. Creo que llegados a este punto podemos estar de acuerdo que nuestra postura es el futuro, la crítica, porque tenemos tanto parte de ellos como de ellos. Lo que nosotros queremos es un sistema circular, no lineal, como hemos dicho antes. Y también, por parte de ellos, estamos de acuerdo en que
ahora mismo se benefician más unas personas que otras, como podemos ver en esta pirámide. Algunos, o sea, cuando hay, los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres. Pero también sin la economía no habría progreso, porque necesitamos la economía para progresar tanto socialmente como económicamente. Y bueno, eso pienso que es el resumen de nuestra postura, llegado ya a este punto, sumando las demás posturas. Es cierto que el capitalismo trae cosas buenas como malas, y visto hoy en el debate, la verdad es que, bueno, ya saben. Pero creo que ha quedado claro que tanto como en nuestro sistema, el anticapitalista también tiene agujeros que hay que tapar, y el humanístico también. Y tirándonos las cosas malas que tenemos a la cara no lo vamos a conseguir. Creo que deberíamos tomar nosotros parte de lo que ellos proponen, al igual que lo que ellos nos proponen, que es dejar de contaminar tanto y creer más en la esencia del ser humano, y por su parte que todos tengamos un derecho y una justicia. Ahora, eso sí, esto es un debate de instituto un martes por la tarde. Ninguno de nosotros podemos estar diciendo lo que de verdad creemos, estamos detrás de una máscara. Y por favor, quitemos esa máscara de nuestra cara. O sea, ¿cuántos de nosotros no disponemos de al menos una sola prenda de marca? ¿Cuántos de nosotros no usamos un teléfono, se nos hace la boca agua cuando vemos en un anuncio el nuevo iPhone X? ¿O cuántos de nosotros no vamos a conducir un coche o una moto? O hoy en día no lo usamos. Todos nosotros somos esclavos del capitalismo. Y si de verdad queremos un cambio, tenemos que luchar por ello. Y no solamente atacando al capitalismo, sino proponiendo cosas buenas y luchando para que esas cosas buenas lleguen hasta él. Y eso es lo que yo quiero. M'ha agradat molt i res, bueno, anem a fer un comentari general de cada un, ¿vale? Dels grups. El primer del grup capitalista. A veure, heu començat així com que més en poc, heu quedat ahí en la taula, no heu eixit, presentat les evidències, les heu presentat però de forma molt tímida, que bueno, per això al final s'ha de un punt, ¿vale? De la nota i tal. Després m'ha agradat molt la part final i la veritat que val molt. És la que més val, de fet. I res, i la reflexió final m'ha agradat molt perquè al final tot el món s'ha fet molt de cas, s'ha considerat l'atenció de tota la gent que estem aquí i enhorabona, ¿vale? Per la nostra part. Després, al vostre grup, ho heu fet molt bé, ¿vale? He de dir que és el grup que amb més claredat, més organitzat, ha presentat els arguments, ha dit els documents que eren, els històrics, filosòfics i econòmics, ¿vale? Heu donat molt bons arguments, heu presentat les gràfiques molt bé, ¿vale? Heu parlat molt bé, molt bons comunicadors, però algunes vegades no sabíem molt bé si teníeu clares conceptes del tot, perquè heu parlat de moltes coses, de comunisme, de Stalin, d'anarquisme, de marxisme, era un poc un lío, ¿vale? També suposo que tot el grup anticapitalista ja des del moment també li s'ha hagut de la raó a ell, cosa que no entenien molt bé, i jo haguera avisat aquests arguments per a la part final, dic, vale, us ha fet canviar un poc d'idea el vostre plantejament al principi, ¿vale? Però bueno, també vos donaré l'enhorabona. I després, el tercer grup, també ens ha agradat molt l'exposició que heu fet, com heu presentat els documents, les preguntes que heu presentat al final, sobretot les respostes a tu, cregueu que el treball també millorar les condicions de vida, també heu fet referència als drets humans, que és molt important, ¿vale? Però també hem vist que una pregunta que no l'heu contestat i això, òbviament, no s'ha llegat un poquet perquè teniu que contestar a les preguntes que us fan. També he dit que jo, que no he llegit la plantilla que va fer Àngel, m'ha faltat un poc apel·lar més a la consciència de les persones individuals. No poso tampoc exemple de ninguna persona que se posarà com basant
primero, el último. El primero ya está, primero ya está. Primero, el último ya está. Vale, el segon al grup del capitalista, ¿vale? Bravo! Ahora el tercer, ¿vale? El tercer de aquí es el problema al grup de la conciencia. Job's a joke you broke, your love